No esperes que el éxito toque tu puerta. Sal a buscarlo. Believe in you. Mi gente, ¿cómo están? Estoy muy contenta. Aquí está mi manito, cariñosamente, mira, Nolo, Manolo, Bololo, menos José, ese es su nombre. Manito, bienvenido a mi casa, tu casa. Gracias, un placer estar por aquí contigo, obviamente, y observar y conocer la gente que te rodea hoy día. Y en dominicanidad, en música, en comida, en todo lo que tú pienses que debemos de hacer para celebrar y más que nada para que la gente sepa nuestra historia de trabajo, el ejemplo que recibimos temprano de papá y mamá, pues compartir aquí un tiempecito, ¿por qué no? Bueno, acá todo el mundo está bien alborotado. Cada vez que viene un mota, todo el mundo se alborota. Hey, that rhymed. Y inclusive acá tenemos presente todo el tiempo, y me voy a mover un poquito, la presencia de mi papá. Les voy a enseñar. El chori. El Chorimota, el Chorimota, el baboje de Chorimota, aquí cariñosamente lo tenemos porque cuando él vino a mi primer show de este nuevo show de Believe in You, mi entrevista fue con él y con mami. Así que él nos está vigilando y enviando sus bendiciones. Bueno, mami ese día, Manolo, te cuento que ella bendijo el estudio, bendijo a Heuri, le hizo la señal de la cruz. No me bendijo a todo sorprende. el mundo. No, Sí. así es, son bendiciones que le llegan a uno desde temprano, uno sabe, uno se da cuenta de muchas cosas más tarde en su vida, de las creencias, de la consistencia del mensaje en nuestra casa. Los valores. Siempre. Pero acerca de esta bicicletica, el triciclo, que se hace famoso durante los campos primaverales, lo que falta aquí es que él colecciona aquí atrás los autógrafos. ¿Tú sabías? Él tiene un sistema. Cacaíto Mota, el Cacao, Chori. ese es otro de sus apodos. Bueno, él es Nicky, porque lo que él hace es que él sabe que va a tener muchas requests de autógrafos, mucha gente que quiere su autógrafo. So él se para, no firma de una vez. Él le dice, pónganlo en la canasta. Y da un recorrido, da un recorrido, se para en el terreno y firma. Empieza a bajar y da otro recorrido. Así que es un sistema que él sabe muy bien que le trabaja, porque obviamente él no le quiere decir que no a nadie. Ajá. Pero si se para ahí, entonces acuérdate también que él está trabajando. Sí. Pero sí. ahí siempre hay pelotas, gorras, O sea, de los fanáticos. uniformes, exacto. Y hasta clips de periódicos de cuando él jugaba. Wow, mira, Sí. ese detalle no me lo sabía. Para ¿Y que saben por sepas. qué? Porque Manolo y los varones son los que jugaron béisbol y se pasaron pues mucho tiempo dentro de la cancha de juego, así como yendo a los campos de entrenamiento, donde yo creo que tengo nada más unos años que fui ya cuando los Dodgers se mudaron a Arizona, pero cuando estaban en la Florida, en Vero Beach, yo nunca tuve la oportunidad de ir cuando ellos estuvieron ahí. Y mi papá resulta que recientemente visitó Vero Beach después de 10 años de la partida de los Dodgers, y fue muy memorable para él. Fue la verdad que yo vi esa foto y vi los videos y él estaba como un niño feliz. Sí, y sí. una de las cosas que más me gustó, me tocó, me impresionó y me puse sentimental, porque como empresaria, como emprendedora y también empoderando a otros emprendedores y emprendedoras, y uno sabe que uno de los valores y de las habilidades más importantes es la disciplina. Y en ese video que yo compartí en las redes, que a la gente le encantó, él estaba hablando, diciendo, acá en este estadio fue donde yo practiqué y me fijé la meta de que yo iba a romper ese récord. Así fue. Así que para mí, dice, eso tiene pues mucho significado. Holman Stadium, Holman Stadium. que todavía sigue siendo un estadio que nunca tuvo techo en el dugout. Wow. Nunca. O sea, en el y sol, todavía, en la Florida. en el sol de la Florida, la Picante. lluvia, el viento, la humedad. Por eso tú lo veías él siempre con una toalla blanca aquí atrás En el cuello. durante los juegos. Pero eso sigue así igualito. Nunca nadie se quejaba. Obviamente, cuando ya los jugadores comenzaron a ver estadios más modernos, decían, wow, esto se quedó un poco atrás.
pero el Dodger Town todavía sigue teniendo algo que ninguno de los complejos nuevos lo tienen. Ninguno. Es algo especial y me alegro que todavía la familia O'Malley esté asociado con eso. ¿Qué están haciendo ahí ahora en Dodger Town? Ahí se hace de todo. Convenciones, tanto de compañías como de equipos de soccer que vienen de Europa, que vienen de México, que vienen de Asia. Ahí también se renta a equipos coreanos y japoneses, todavía que hacen ahí su entrenamiento por 3 o 4 semanas. Sigue el centro de convenciones, sigue la piscina, siguen los estadios, sigue el teatro, la comida. El chef mismo todavía sigue ahí. Wow. La gente que atiende el camerino, el clubhouse, todo eso sigue ahí. Qué historia. Eso tiene una historia muy linda porque eso era military barracks. Sí, eso era militar. Sí, era ¿cómo es que le dicen? Barracks, bunkers para los militares. Sí. Jóvenes, y esa es parte de la nostalgia y lo que hacía único, pues esa historia de los Dodgers, lo que los O'Malley, el legado de los O'Malley, que era muy pro familia. Y tenían una visión muy, pero muy adelantada. Todavía la gente, yo le digo que el clásico de béisbol, que ha tenido tanto éxito para el béisbol de Grandes Ligas, la primera persona que lo envisionó hace 30 años fue Peter O'Malley, que dijo, el béisbol no puede continuar siendo solamente de una área de Estados Unidos y del Caribe. Hay que globalizarlo porque esto es hacia donde vamos. Y mira hoy día, él abrió un estadio en Asia hace 20, 25 años y mucha gente dijeron, ¿un estadio aquí para qué? Y él dijo, ya verás, y ahí está. ¿En qué país? Fue en Corea, creo que fue, y luego vino la firma de o Taiwán. Sí, luego vino la firma de Hideo Nomo, Chan-Ho Park y la influencia de tantos japoneses a través del béisbol de los Dodgers, que obviamente tiene tremenda historia. Sí, o sea, y los Dodgers por años han hecho negocios con esos países, importando talento, porque también ellos son súper fanáticos del béisbol. Pero, los Dodgers siempre tuvieron el mercadeo. Esa LS, tú bien sabes, en Dominicana, ¿quién no sabía quién eran los Dodgers? Pero ¿qué pasa? Ellos hicieron el esfuerzo, tenían embajadores como mi papá, obviamente jugadores como Teodoro Martínez, que jugó con los Dodgers, y luego la influencia de la pelota de invierno, Tommy Lasorda, Bob Short, Steve Garvey, un sinnúmero de jugadores, Hershiser, Ken Howe. Y la LA, pues era lo que la gente reconocía, los Yankees y los Dodgers. Pero que hicieron un buen trabajo también, pues acaparando e invitando a la gente latina. Sí. Invitándolos a que vengan al estadio, manteniendo los precios ideales para que la comunidad de nosotros pudiera entrar. Sí. Y hasta en la radio en español, donde obviamente nosotros crecimos, y está mi maestro Jaime Jarrín, miembro del Salón de la Fama, los Dodgers no hacían dinero en radio en español. Los Dodgers no hacían el dinero, no hacían la radio en español para hacer dinero por más de 30 años. O sea, era para llegarle. Para tener el servicio, sabiendo de que Jaime lo comunicaba, igual que René Cárdenas y otros que pasaron por ahí. Recuerdo a Rudy Hoyos y el Fay García. Sí. Pero ponte a ver la visión también, no solamente decir o negro o blanco de negocio, no. Sí. Tenemos que mantener esto porque eventualmente esa gente que llena allí el bleacher se va a infiltrar para acá mientras los trabajos sigan creciendo. Sí. Pero no podemos cerrarlos. Por eso la radio en español eventualmente sí creció. Vinieron gente a promover, vinieron anunciadores, vino más corporaciones hasta que los Dodgers pudieron hacer un poco de dinero en español y ya obviamente es algo muy diferente, muy exitoso. Y tú, por ejemplo, que estás en ese mercado, ahora que estás hablando de eso, muy interesante, nunca había visto esa perspectiva de que los O'Malley fueron visionarios en realidad. Siempre. Tú tienes ya 16 años con Los Angelinos. Los Angelinos, ¿desde cuándo están transmitiendo en español? Ellos comenzaron antes de yo llegar, pero por cosas del alcance, falta de una persona ideal ahí al frente, lo suspendieron porque originalmente fue el Piano Cosvilla. Nuestro que amigo, era el narrador sí. y Rubén Valentín, que fue compañero mío, ambos en que paz descansen. Pero ellos, ya en los años de Reggie Jackson, estaban narrando en español para los Angels. Pero vino las finanzas, la falta de apoyo, si había falta de una emisora
en español que tuviera la frecuencia necesaria. No existió. Tuvieron que suspenderla por un tiempo. El mismo Jaime Jarrín se quejó públicamente de cómo los seños no tenían un programa ahí con Santa Ana al lado y los mexicanos y tanta gente de Centroamérica. Y Jaime habló abiertamente acerca de por qué no. Y se tomó la idea, se reincorporó, trajeron otros narradores y eventualmente pues ahí en el 2002 fue cuando yo recibí la oportunidad. Pero sí existía, pero nunca con esa visión y esa consistencia que tuvieron los Dodgers. Sí, los Dodgers tienen, wow, desde que los 50. Así es. Sí, desde los 50. Qué interesante. Pero vamos a hablar de Manolo un ratito y por qué todos esos apodos, nuestro crecer en República Dominicana y cómo era Manolo, el estudiante Moreno, ¿quién me decía que Moreno? era. Moreno feo. ¿Quién era? Pai. Moreno feo. Claro, de cariño. Sí, nosotros tuvimos una infancia muy bonita en República Dominicana, muy, muy sana, claro, con muchas restricciones, especialmente para mí, que era la hembra, porque mi hermana es la sexta, ella llegó pues años más tarde, y yo rodeada de varones. Y tenemos un hermano, Andy, que es el tercero, que es bien bellaco. O sea, sí, Manolo no hizo muchas maldades. Andy mordía. Andy mordía. Andy nos mordía. Y nadie se daba cuenta. A veces estábamos Manolo y yo sentados en el sofá. Esto era en Pittsburgh. ¿Te acuerdas? Y Andy venía por atrás y nos pegaba unas mordidas en los hombros. Así mismo. Y un día yo me incomodé tanto. Ya estábamos más grandecitos. Y mami los pelaba bien bajitos. Y yo no... Estábamos embrujados los dos. Yo no sabía qué agarrarle. Y agarré y le mordí la cabeza. Andy Mota, wow. De la frustración que tenía con Andy porque era bien travieso. Y resulta que Andy resultó ser, pues, yo diría que el más disciplinado de todos. De los varones, sí. Sí, sí. Sí, Andy tenía su ropa siempre arregladita, la cama, todo, la habitación, todo. Sí, vamos a hablar un poquito así de todos los temperamentos. Así le pregunté a Gary el otro día. Digo, Gary, descríbeme a todos. Y él se quedó como, oh, like you put me on the spot. Domingo era travieso también. Domingo era... Yo siempre veía... Una de las cosas que yo siempre recuerdo de lo que yo tenía, me sentía tan orgulloso, era de que cuando papi se iba de viaje, se iba para el Spring Training, él decía, recuérdate que tú eres el hombrecito de la casa ahora. Y eso me ponía a mí como que, como wow, real. Sí, me levantaba, pero él me quería dar esa confianza. Cuida a tu mamá, cuida a tus hermanos, a tu tarea. Y yo siempre aprovechaba. Él tenía sus chancletas que... sigue utilizando, claro, en las tardes se sentaba en su mecedora, escuchaba el radio, ¿te acuerdas? Sí. Y se iba a visitar a nuestra abuela Mama Poli y ven sus chancletas plásticas, que le dicen samurai. ¿Okay? La chancleta de Vladimir Guerrero, la samurai. ¿Qué pasa? Que cada año que él se iba, yo cogía sus chancletas. Y eso era como parte de, cuando él me decía, tú eres el hombrecito de la casa, yo cogí esa chancleta el mismo día que él se iba. Era ya, como un ritual, ya era asumiste mía. El rol. Era mía, sí. Esa, sí. Pero no, tuvimos una infancia muy bonita. En cuanto a temperamento, yo creo que mi mamá ha hecho y sigue haciendo un buen trabajo en, primeramente, conocernos, darnos tiempo para crecer, darnos espacio, nos dio espacio, pero también ella sabía cuándo jalar. Y como tú mencionas, no solamente tú y las muchachas, Lulú, tuvieron muchas restricciones, nosotros también, porque yo recuerdo que le estaba comentando yo a alguien recientemente en Santo Domingo que nosotros jugamos pelota los sábados, pero nosotros no podíamos ir a prácticas los días de semana. Por la tarea. Por la tarea. Mi mamá dijo, práctica, está loco. Y a veces los muchachos de la liga Manuel Mota los sábados decían, oye, pero tú y tu hermano no vienen a práctica, que yo qué. A veces no nos ponían a jugar, pregúntale a Andy. Y nosotros teníamos que esperar el segundo juego. Los castigaban. Ajá, decía, usted no viene a práctica, pues no pueden, no van a jugar. Eso, yo creo que yo fui a la primera práctica, un día de semana, que creo que fue un miércoles, en la Liga Manuel Mota, cuando yo tenía ya como 13 años. Porque tú ni lo mencionabas, ni mi papá práctica, no, usted juega los sábados. Y eso fue parte de lo que uno se empieza
a forjar y edificar dentro de uno de que, ¿por qué no? Oh, espérate, tienen ellos una visión grande de la disciplina. Y los estudios, o sea que la Estructura. educación era importante. Claro, estructura. Además de que también ellos eran muy estrictos en dejarnos salir. A mí en particular, si quería ir a casa de una amiga, si quería quedarme a dormir. Es más, hasta los paseos de la escuela. Recuerdo una vez que había un paseo, yo creo que era Montecristi, algo así. Está lejos eso. Y En aquel no, entonces después eran que me dijo que 6 sí, y horas. estaban mis amigas ahí, me dijo que no, oh, Dios mío, nosotras lloramos. Pero para poder uno moverse alrededor de esa rigidez, de ese sistema, tú tenías que mentir para hacer algunas cosas. Y Manolo y a mí nos gustaba el motorcito ese que Sí, papi nos compró claro, una vez y nos dábamos una escapada en ese El motorcito. famoso motorcito. Todavía la gente en Dominicana la semana pasada me habla del motorcito. ¿Qué? El motorcito rojo. Sí, teníamos un motorcito bien chulo y cómo lo disfrutamos. Y yo he contado acá en el show que mi mamá me amarraba o nos amarraba, ¿te acuerdas? De la pata de la cama, Sí. con las medias de béisbol. Y alguien me preguntó, yo recién compartí eso, yo creo que cuando fui a hablar con jóvenes la semana antepasada, fui a hablar con jóvenes en un high school. Y me preguntaron, como ella nunca te dijo el por qué. Digo, yo ni recuerdo. Y era para todos, digo, era para todos. Pero yo no Sí, sí, entendía. El castigo era amarrarnos ahí por no sé cuánto tiempo. Y cuando mi papá ni se metía en eso. No, porque él también reconocía que mi mamá cargaba el peso grande Sí. con nosotros. Si era en el invierno y él estaba jugando, se tenía que ir para el estadio a las 2 de la tarde. Si se iba de viaje en el invierno, llegaba a las 4 de la mañana y nosotros a veces no lo veíamos hasta Sí. hasta la otra noche. Sí. Porque llegaba a las 4 de la mañana, tenía que dormir, llegamos de la escuela a la 1 y ahí era cuando lo veíamos. Sí, o sea, hubo mucha ausencia y definitivamente, pero los recuerdos muy lindos, mi papá muy cariñoso, nos escribía cartas, Y nosotros yo a él, recuerdo, sí. que nos escribíamos, él siempre con su pluma tinta, Ajá. era muy detallista y mi mamá tiene un montón de esas cartas todavía, Me imagino. sí, No, eso sí. También es reconocer de que en sus mentes ellos habían crecido con nada. Y mi mamá siempre me dijo, acuérdate, que alguien quisiera decir que vieron al hijo de Manuel Mota haciendo algo mal, que vieron a la hija de Manuel Mota haciendo algo mal, usted tiene que tener mucho cuidado con lo que hace en la calle. Oh, Y todo parte el de tiempo, eso era sí. la protección Sí. y a la misma vez diciendo, sí, le voy a dar campo. Ahora demuéstrame que te pueden portar bien. Y no daba campo. Yo recuerdo que a los 11 años yo era siempre como decíamos, un viciado de manejar. Yo siempre Quería quise manejar desde que yo Sí. tenía 5 años. Bueno, que hay una historia donde yo extraí un carro de mi papá calentando una vez cuando Andy y yo teníamos 4 o 5 años. Estaban pequeñitos. Él lo dejó sí. prendido y yo me metí, le di a la palanca y el carro arrancó y le dio a la marquesina. Y me dijeron, sí, tú siempre querías manejar. Pero yo recuerdo que a los 11 años, allá atrás del restaurante Manimoto, ¿te acuerdas? Por ahí no había nada de tránsito, Montes. pero las calles sí, estaban buenas. Sí, estaban pavimentadas. Entonces mi mamá me decía, ven para que maneje un poco. Y me daba la confianza, maneja de aquí a allí 2 esquinas, 3 esquinas. Llévame allí ahora. Llévame al supermercado. Pero con mucho cuidado, claro. Y hasta que un día Martín Espino, nuestro buen amigo ya fallecido, que fue a visitar, dijo, Margarita, pero Manolo sabe manejar más que usted. Y está seguro que Manolo está sacando el carro por ahí escondido. Y Martín me dijo, oye, es increíble. Pero sí, en cuanto a eso, ya ella sabía también de que sí. Ya cuando yo cumpliera la edad para manejar, la iba a ayudar bastante con Sí. manejando la escuela. Todavía me acuerdo en la Station Wagon, en el Cadillac, en el Toyotita, que nos empacábamos ahí todos pero grandes recuerdos. Oye, ese Toyota, Duró. pero tú me enseñaste, ahí fue que yo empecé, en la misma zona. Era un Toyota Corolla
color amarillo, como con mostaza. Sí, como mostaza. Y en ese Del carrito del fue 72. que tú me llevaste por ahí mismo, por los Cacicazgos a manejar. Y Ajá. después nos mandaron a escuela de manejo, que fue también Sears. una de las mejores decisiones. Hay muchas cosas que mi mamá siempre, mira, a pesar de que ella no alcanzó un nivel ni siquiera bachillerato ni universitario, yo siempre le digo a la gente, mis padres, los dos al mismo nivel, escuela primaria nada más son overachievers. Sí. Son super estrellas, they're rock stars, porque mira, cosas que no nos gustaban, pero que cómo nos han servido hoy en día. Yo pude ir a clases de etiqueta y protocolo en el colegio. Nos mandó a clases de mecanografía, que lo detestábamos, porque eran esas máquinas duras y viejas. Pintura, piano. También tomé Sí, clase yo de recuerdo. piano, clase de pintura. Esas son cosas pues que yo escogí, pero las que eran mandatorias, mandatoria fue la de mecanografía. Y cuando cuando salieron las computadoras, imagínate, Manolo, yo estaba como pez en agua, porque yo sabía dónde estaba el teclado. Ajá. Y ese fue ahí mi amor a la tecnología, las computadoras. Cuando salieron las computadoras, que fue las primeras, las empecé a usar en el trabajo, cuando estaba yo en textilería, y después salió el internet, porque primero salieron las computadoras y los programas, pero no había salido el Había internet. software, Sí. exacto, sí. Sí, entonces te digo, eso me ayudó. Nos puso en clases de inglés. También don Pedro, Pedro Jarvis, que venía de San Pedro. sí, un macorizano. O sea, ella era muy, muy visionaria. Ella entendía que era importante, aunque nosotros estábamos aprendiendo el inglés cuando veníamos acá a los veranos y veíamos nuestros shows favoritos, Batman y Robin, Monsters, sí, Lucy. Monsters. Sí, todo eso. Sí, así fue que yo empecé a aprender el inglés también, pero ella sabía que era importante y nos asignó, pues no sé cuántos años duramos tomando clases con él, pero Yo también... lo que sé que él le interrumpía los juegos de pelota. Estábamos nosotros jugando ahí atrás y venía, llegó el profesor de inglés, ay Dios mío, entonces teníamos una mesa de ping pong que servía como pizarra, ¿te acuerdas? Oh, Ajá, sí. en la marquesina, esa era la pizarra, una mesa de ping pong. Sí, Pero además de eso, yo recuerdo que los 2 años que tuvimos que coger escuela de verano aquí, sí. que hoy nosotros, venimos de la escuela, estamos cansados, no, tiene que ir a la escuela. Sí, en el Sereno. Sí. Que cuando yo le digo a la gente, porque nosotros pues estamos familiarizados con muchísimos los vecindarios, que la gente dice, wow, ustedes sí son humildes. Digo, nosotros, mira, mami arrancaba con su patrulla de muchachos, tomamos el autobús en la Sunset Boulevard y arrancamos para downtown a hacer compras. Eso Cuando eran- nos daban la Eso quincena, eran días, $5, eso era, rendía. nos bajaban Sí. en El- la primera parada que siempre hacíamos era en la tienda Nelson, era que nosotros Era en decíamos, la, en ¿para la qué veníamos cuarta, aquí, y, hombre? cuarta y Broadway. Sí, y ahí seguíamos hasta que caíamos en Ted's. Sí. Ted's era de articulitos, ¿te acuerdas? Baraticos. Ahí era que compramos los regalitos, la Olvídate. chuchería para todos los amiguitos. La pizza venía en Woolworth, Sí, con el helado, sí, ¿te acuerdas? sí. Sí, no recuerdo. Eso Pero ya habla- ahí en la quinta, sí, en la quinta y la Woolworth. Broadway. Pero hablando de eso de mami, ella siempre también tuvo una visión de computadoras. ¿Por qué? Acuérdate que venía mucha gente cuando mi papá viajaba y se sentaba en la marquesina de noche a visitarla a ella. Gente de negocios, amigas que habían viajado en Europa y empezaban a decir, Margarita, la cultura, para acá que para allá, porque mami mencionó computadoras a mí como a los 10 años. Porque una amiga le dijo, Margarita, mire, la tecnología va a cambiar. Y ella me dijo, Manolo, mira, piensa en computadora. Digo yo, ¿computadora? ¿Y ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ujú. Porque una amiga le había dicho, Margarita, mire, el mundo está cambiando y viniendo de Europa, viniendo de Asia. Y ella me mencionó eso, yo recuerdo hace mucho. Y doña Mercedes, una conocedora. que Ella, viajó mi mamá siempre mucho. ella se rodeó de gente. Muy que aun- educada. sí, y ella escuchaba, siempre sí. escuchó. Sí, es cierto, porque esa señora, una señora que ella quería mucho, doña Mercedes viajaba mucho, especialmente le gustaba mucho Cuba, que a mí me encantaba escuchar las historias de ella. Ella fue profesora también, Sí, educadora. era pedagoga, entonces ella pues enriquecía la vida de uno con todas esas historias, inclusive
el hecho de que las mamás de mis amigas eran mis amigas y las abuelitas. ¿Por qué? Porque me contaban historias también de la misma República Dominicana, la época de Trujillo. Uno va aprendiendo mucho. Pero también cuando estábamos niños, Manolo no le gustaba la escuela para nada. Eso era fiebre de béisbol. Yo lo que Cuéntanos quería esos días. yo lo que quería era sacar mis 70 o mis 60, En vez de 100. jugar pelota. Pero mi papá y mi mamá siempre decían, sí, está bien, tú eres buen atleta, tú eres buen jugador, pero el día que alguien se desliza en segunda base y te rompe un pie, ¿qué tú vas a hacer? Y eso se me quedó a mí grabado, que todavía hoy día me pregunta la gente, ¿cuándo tú crees que fue el momento que tú le diste más importancia a la educación? Yo dije, cada vez que me llegaba a la mente que mi papá y mi mamá me decían, no solamente tu habilidad, es que tienes que estudiar porque un día te lesionas y de qué vas a vivir. Y ellos siempre nos dijeron, oye, tu papá ha sido un hombre dichoso, afortunado. Porque el rol de mi papá hoy día en el béisbol ya no existe. No hay bateador emergente solamente. Ya no hay. Es decir, que Dios puso a mi papá y a mi mamá en una época donde era todo cuadrado como Dios lo quería. Porque te pones a pensar que mucha gente decía, después que mi papá se retiró, ay, Manny, que si usted jugara en estos tiempos. Y yo decía, pero esa no es la mentalidad que hay que tener. Él jugó durante el tiempo que Dios lo puso en Que la le tierra. correspondía. Porque sí. si hubiese jugado en otro tiempo, a lo mejor juega 5 años y no 20. Igualmente con la educación. Claro, yo siempre digo, wow, mi papá y mi mamá hablando de la educación. Gradúate. Mi esposa Marie y sus padres también, que todo el mundo en esa casa se graduó de universidad. Y cuando yo me unía a Marie, a mi esposa, yo decía, bueno, yo no puedo ser el único que no tengo un título universitario. Y ellos también me empujaron. Nos dieron albergue, nos daban casa y decían, pero consíguete ese título, que el día que te quieras retirar va a estar bien porque tienes ese título. Pero eso vale mucho. Y cuando uno se pone a pensar también en los padres de uno, que yo digo, wow, ¿y qué hubiese sido si hubiesen ido a la escuela? O si hubiesen ido a la universidad? O si hubiesen estado expuestos a todo lo que nosotros hemos afortunadamente experimentado, gracias a Dios. Pero yo digo, no, mejor no. No hubiesen sido ellos. Como ellos crecieron así mismo igualito. Sí. La semana pasada yo le pregunté a mi papá, ¿por qué tú no hablas de tu papá? Él nunca habla mucho de su papá. No. De nuestro abuelo Andrés. No. ¿Y sabe lo que me dijo? Es que él se murió cuando yo tenía 6 años, Manolo. Yo no sé, solamente recuerdo, me dice la semana pasada, que él era un chofer del ejército y más nada. Sí, él no sabe mucho. O sea, nuestra abuela, Flor, una mujer muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, a veces cuando él quería castigarnos, decía, váyanse para donde su abuela. Y ahí sí. y a tomar medicina. Esto de fish oil, del que yo soy El jarabe, fanático, sí, eso jarabe. vino de, obviamente, el aceite de hígado de bacalao. ¿Y dónde era que nos mandaban para eso? A donde abuela. A donde abuela. Sí. El mercurio en una herida. El metiolé. ¿Ah? Ay, El eso mercurio que te picaba. Así mismo. Y abuela, que estaba en silla de ruedas, ella tenía una varita en esa silla de ruedas. Sí, señor. Y cuando estábamos jugando en el patio, no importaba si ella te llamaba, había que estar ahí. Y si ella te tenía que dar tu tablazo con su vara, te la daba. Era un respeto muy diferente en realidad a lo de hoy, a los valores de hoy, de la juventud de hoy. Pero sí, volviendo al asunto de la educación, es muy linda la historia de Manolo y su esposa. Ellos tienen 2 hijos, Alina y Joey. Joey se acaba de casar, una boda hermosísima. Él es muy, muy peculiar, un joven muy interesante, muy chistoso. Que también él decidió, pues, lo que él quería y como él lo quería. Sí, sí. Sí. Y Alina es la estudiosa. Alina es la que le ha gustado, pues, el estudio, tiene otras metas, pero lo que yo veo en nuestra familia es que cada vez que se reúnen todos los primos es como si fueran hermanos. Siempre. Es como si se viesen todos los días. Tienen una sinergia, tienen un amor y un respeto
y reconocen lo que es su familia. Sangre. Sí, No lo falla, no reconocen, exactamente. Entonces nos encanta a nosotros cuando se reúne la familia porque hay una energía hermosa y todos estamos pues esparcidos por diferentes partes del país, no nada más, bueno, ya del mundo, porque tenemos otro hermano que es uno de los más chicos, es Rafael, que vive en Europa, vive en España, que le gusta mucho viajar. Pero sí, mi mamá siempre fue muy emprendedora y tremenda administradora de los Ay. bienes de la casa, Las del finanzas. hogar. Sí, que si no es por ella, mi papá, él no llevaba cuenta de nada. Ella es, él ahora, ¿sabes qué? Es que lo veo que está como más, con mente más empresarial, definitivamente. Pero no como antes, que él se desprendía completamente de todo, pero porque también sabía que tenía una gran mujer en casa. Sí, claro. Y la historia de cuando Manolo conoció a su esposa, él sabía Fue de en una Dodger vez, Stadium. sí, él me dijo, con ese es que yo me voy a casar. Mira, gracias a Dios. Sí, me dijo, con ese es que yo me voy a casar. Así él supo y le doy las gracias que él me involucró en el proceso de escoger el anillo y a mí fue que me tocó envolverlo en una caja grande. cajota. Ella no sabía, Nada. ¿verdad? Ella ni se Nada, imaginaba. nada. Era una No, caja y- enorme y el anillo en el medio. Y recientemente cumplimos 30 años. Sí, qué lindo. Y claro, también una mujer emprendedora con carrera de relaciones públicas en USC, de periodismo en USC, que todo lo sacrificó por mí. Y ahora se ha dedicado a la enseñanza y tiene ya casi 30 años en la enseñanza, pero también por lo mismo, para mantener balance, familia. Ella creció en una familia, obviamente, padres unidos, juntos. Su hermano no se mudó de su casa hasta que se casó. murieron, hasta que No. murieron los viejos. Sí, así fue. Pero sí, el empuje en cuanto a la pelota, la confianza, inspiración, el hacer un poco más. Siempre ella me dijo, Marie siempre me ha dicho, oye, yo sé que mucha gente te dice, tú puedes ser el próximo narrador de tal esfinge. Pero ella decía, no, hay más, busca lo que hay más. Y gente así me empezó con su voz, acerca de hablar inglés también, hablar el inglés apropiadamente, aprender, estudiar, todo eso en cuanto a educación, pronunciación, enunciación, todo eso, Marie fue la que más me ha influenciado. ¿Por qué? Ella fue educada, ¿entiendes? O sea, ella estaba más educada que yo en la narración cuando me conoció a mí. Yeah. Fanática del béisbol. Y conoce su béisbol. Sí, fanática del béisbol, que es una gran ventaja, obviamente, Claro. que tuviera una pareja que conociera el deporte, que le gustaba el deporte, pero que entendía los sacrificios. Tú ya venías de una familia que entendía la ausencia del padre, la responsabilidad que cae sobre la mamá por tantos meses, una familia tan numerosa como la nuestra, somos 8, 6 varones, 2 hembras, pero sí me encantó el hecho de que, como él habló de sacrificios, y cuando hay amor, pues la verdad no es un sacrificio, se hace con amor. Claro. Cuando tú estabas jugando en ligas menores todavía, que ella iba y tomaba las clases por ti hasta que tú terminaras tu época. Eso tenía que tu ocurrir. temporada. Sí, yo estaba ya cerca de graduarme de la universidad cuando ya los profesores, yo les decía, oye, yo estoy tan cerca ya en Cal State Fullerton, donde comencé y donde me gradué. Y me decían, José, mira, tú vas a ser un ejemplo para nosotros. Queremos hacer todo lo posible para ayudarte. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, yo en el verano cogía clases independientes. Mientras jugaba en ligas menores, yo tenía cursos que tenía que hacer en mi propia hora, pero había un deadline para mandar mis reportes. Sí. Tuve que coger un internship también, una pasantía. En el equipo donde yo jugaba, cogí una pasantía Dentro del mismo equipo. de relaciones públicas. Dentro de eso, porque era un requisito en la universidad. Y escribir reportes, mandar reportes, todo eso era parte de... Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo entra Marie? Que entonces cuando yo tenía que reportarme en septiembre a las clases en Fullerton, yo típicamente llegaba una semana o 2 tarde, debido a que no se terminaba la temporada de ligas menores. Entonces le pedía permiso. Oye, mi esposa puede ir por lo menos a tomar notas. Y fue donde vino todo eso, que ella fue más de 2 semanas a tomar notas con Joey en el coche. En el coche, con Y- un bebé. Y le decía Sí. a mucha gente, pero
ven acá. ¿Qué es esto? Se le quedaba mirando. Pero ella también, obviamente, pasó conmigo lo que es jugar en las ligas menores, pasar trabajo, tener cero en la cuenta. Todo eso Que ya no, lo pasó conmigo. que nada. no pagaban casi nada. No. En aquel entonces que como $700 al mes, Más o algo menos, así. sí. Era que increíble, sí. O sea, un deporte muy sacrificado. La gente lo ve ahora como que una cosa glamorosa porque los tiempos definitivamente han cambiado. Muchísimo, sí. Y es algo también que vale mencionar que nuestro padre no creció en esa época, ni tuvo en la danza de los millones. Inclusive el primer pelotero latino, ¿verdad? Que se le pagó $1 millón fue a Pedro Guerrero con los Dodgers. Ajá. Y mi papá lo vio crecer a Pedro aquí. Sí. Pero tenemos que recordar también que uno no cambia las cosas que uno pasó, los castigos, los consejos, la educación, Santa Teresita, el Colegio Quisqueya, los padres del Colegio Calasanz. Y todo eso fue lo que forjó a uno en seguir hacia adelante. Una cosa que yo nunca olvidaré, que lo comentaba la semana pasada con el compadre Felipe Ávila, a los 9 años, mi papá y mi mamá dijeron, oh, ¿tú estás aburrido? Los sábados, a trabajar en el Sereno. Desde los 9 años yo no he dejado de trabajar. Sí. Y eso fue a mi hermano Andy y a mí. Váyanse a trabajar los sábados a recoger carritos en el Sereno, en el Food Bargain. El supermercado. De ahí sí. nos graduamos a Rolo, a Una cargar compañía de camiones, transporte, ahí sí. a las alfombras. Y ahí, gracias a Dios, nunca he perdido yo el amor a levantarme temprano y a trabajar. Sí, es cierto. Yo le pregunté a ella lo mismo, porque a mí me tocó también trabajar con el compadre Felipe en su supermercado. Y ella me dijo, ustedes me dijeron un día que estaban aburridos. Así fue. Y yo le dije, bueno, pues a trabajar entonces. Así fue. Sí, y es porque lo bonito de eso es que eran amistades de la familia, que son amistades todavía de la familia, de más de 40 años. Y inclusive ese compadre que tú mencionas, Felipe, cuando yo quise venir a Estados Unidos a vivir, a quedarme permanentemente, fue con esa familia que a mí me tocó vivir el primer año, me parece que fue cuando yo estaba yendo a Pasadena College. Y es una familia hermosa y la verdad que sí, que hemos tenido mucho apoyo porque el hecho de que mi mamá estuviera acá, muchas veces estaba embarazada con sus barrigones y un montón de niños, ella tenía que depender de una tribu, un grupo de personas que fuimos conociendo. Sí, una villa entera. Sí, porque la verdad que Los Ángeles se ha portado muy, muy, muy bien con nosotros desde siempre, desde que mi papá llegó, ha hecho amistades muy lindas, se acercaron tanto dominicanos como cubanos, como americanos y nos dieron su apoyo. ¿Te acuerdas? La familia Wissot. Wissot, Sí, Mark, sí, los dueños de esa tienda de Shelly, maletas. ajá, Sí, Steve. sí. Yep. Siempre, y es por el amor, primero empieza por el amor al béisbol, pero obviamente él se lo ha ganado, pues él es el caballero del béisbol, como le refieren. El embajador. Sí, además también mentor. Así como somos nosotros mentores, Manolo le ha tocado mentorear, yo mentoreo todo el tiempo. También mi papá ha mentoreado a muchísimos jóvenes en el béisbol y muchos de esos jóvenes pasaron por nuestros hogares. Raúl Mondesí vivió con nosotros un tiempo. ¿Quiénes más pasaron por...? Oh, sin número. Sí, inclusive hasta el mismo hijo de Tommy La Sorda lo mandaron Sí. a República Dominicana un Mike tiempo. Hernández. Sí, el hijo de Mike Mike Jr., Hernández sí. de Camino Real también. Y una cosa que ha surgido mucho recientemente es las actividades caritativas, torneos de golf y otras cosas que hacen jugadores hoy día con tremendo apoyo corporativo. Pero todavía hoy la gente dice, el primer atleta dominicano que supo decir, vamos a abrir las puertas a los más necesitados fue Manuel Mota. El pionero de decir, voy a utilizar esta plataforma de mi nombre, de recursos, de presidente, la manicera, el que quería donar. ¿Para qué? Para que entonces ayudar a los prójimos. Y ahí comenzó todo. Todo el que hoy día tiene, y lo digo con mucho orgullo, atleta dominicano que tiene alguna fundación, todo comenzó con el pionero Manuel Mota. Y fue Sí. en el patio de la casa. Todo Simple. empezó, es cierto, él ha sido Así fue. inspiración para muchos y no fue por la decisión que muchos toman hoy en día, que es por consejo de su contador, que les dice ábrelo porque es un tax shelter, No, esto y aquello. No, Eso esto viene del miren, corazón. a finales de los 60,
ellos dos crecieron con escasos recursos. Mi mamá, que es una mujer muy, muy devota, muy cristiana, muy religiosa, ella empezó esa celebración por el Día de San Andrés. Y empezó con un caldero que todavía existe, una paila así grande, a darle comida a los niños del vecindario, donde mi papá le edificó su casa a ella. Y así empezó, con los limpiabotas, los vende cacahuate, los paleteros. Y fue creciendo hasta que oficialmente se convirtió en una fundación en 1992, cuando se instituyó acá en Estados Unidos y empezaron las cenas de gala, los torneos de golf, las clínicas de béisbol, que yo hice un montón de esas, y ferias de la salud por muchos años. Pero sí, es cierto, él ha sido pionero. Bueno, a tal punto, nosotros enviamos un furgón de 20 o 40 pies por más de 20 años a República Dominicana, y todavía, o sea, es una actividad que se sigue haciendo, que él mismo hace, que él mismo, ya cuando llega la época, Cecilia, llama a la naviera, dile que te empiecen a cotizar, y ya sabes cómo se pone mami, el reguerete en la casa, en el patio, por todos lados. Cuando era mi casa y yo estaba manejando la fundación, era en mi casa, en la marquesina, en la sala, en mi garaje, luego en un storage, que todavía es así. Y hoy en día, una de las cosas que más él disfruta es con sus propias manos, él y otros ayudantes, incluyendo un compadre de la familia, Héctor Ledesma, él mismo, ir, llenar, cargar ese furgón. Él y Héctor ahí con sus ayudantes. Y este año este año pasado tuvimos el placer de que fueron unos diputados del sheriff, llevaron como 20 también. Lo que pasa es que mi papá y mi mamá enamoran a la gente de diferentes maneras. Mi mamá enamora con su comida, mi papá enamora con su personalidad, y el café, mi gente. Les cuento que él ha convertido muchísimos peloteros a ese cafecito tipo dominicano, hecho con coladores que él mismo ahora hace. Yo no sé cuándo le dio ni por qué le dio a él por hacer coladores con las medias de béisbol, pero es un hobby y un orgullo para él. Y hablando del café, que mucha gente solo nota cuando van a la casa, como él es tan sencillo, y cuando él ofrece café, él no te ofrece café para decirme, Cecilia, vea el café, Margarita, vea el café. Él te hace el café. Así es. Ese es un gusto y parte de su espíritu de servicio, que él va y te prepara ese café con ese orgullo, y todas las bandejitas, todo te lo trae. Entonces es bonito las cosas, las tradiciones que tenemos y los valores de ellos, porque eso del café, bueno, les cuento una anécdota rápida. Eso del café enamoró a un doctor, el doctor Shore. Cuando mi mamá iba todos los días al hospital, en una semana que él lo operaron, no sé si fue la rodilla o el apendicitis. No, en aquel entonces fue una de las dos, hombro, rodilla, algo, codo, qué sé yo. Pero el doctor decía, y ese aroma, y empezó la conversación, tenemos una fundación, esto y aquello, a conocer a la familia. Y recuerdo yo que yo lo invité, iba yo a tener una celebración de gracias para los voluntarios de la fundación en mi casa. Y estaba Silvana recién nacida. Y estábamos en el sofá, y él me dijo, saca un calendario. Y me dijo, ese día en diciembre yo voy para tu país. O sea, brincamos ya de ser el doctor de la familia, ya estaba entre familia. Hizo un compromiso ese doctor, y de ahí ya Silvana va a cumplir 15 años. Ese compromiso de ir a República Dominicana a hacer cirugías gratis. Cada 2 años él paga todo su viaje, trae enfermera, técnicos, equipo, porque tenemos una alianza con el Hospital de las Fuerzas Armadas allá en República Dominicana, donde nosotros tenemos hasta una ambulancia, mi gente, le cuento, que eso también es otra historia, que esa ambulancia se envió desde acá, de Los Ángeles, mi papá también pidiendo para servicios de la fundación. Pues el doctor Shore se lo agradecemos mucho, porque él va cada 2 años, así como él se inspiró por la fundación a abrir su fundación. También. Él también abrió su fundación, y por el amor y como
como manera de agradecimiento a la nana de sus hijos, que es de Centroamérica, él va al país de ella, que no recuerdo si es El Salvador o Guatemala, y él alterna entre República Dominicana y Centroamérica, No, lo inspiró, claro. haciendo los mismos servicios. Entonces, ¿qué dice el doctor Short? No, esa comida de Margarita. Y los peloteros. No, eso va No, desde la sorda. Desde la época de los 70. Sí, Así es. sí, la comida de Margarita ha sido, así fue que empezó inclusive también las actividades de la fundación acá y allá. Fue ella haciendo comidas, cenas. Para y recabar a veces. recaudar fondos. Ajá. Y cómo papi involucró también a las empresas dominicanas y a los jugadores Sí. americanos que fueron los que participaron, ¿verdad? En las primeras colectas. Así Él fue. supo cómo usar esas relaciones públicas, esa plataforma, como tú dijiste, para llevarlo a estas empresas y decir, oh, wow, aquí está Tommy La Sorda, Mickey Hatcher, etcétera, etcétera. Y así muchas de esas personas por años contribuyeron y es lo que cuando empezaron esas regalías pascuales y la casa, ¿te acuerdas? 4 Cuatro- pies se llama, sí, hubo a que- 10 pies, porque eran como 1,000 personas que a mí me tocaba ver porque mi cuarto daba al jardín. Y desde las 5 de la mañana yo mirando por la ventana el gentío que empezaba a Se llegar. escuchaba la gente, sí. Sí, a llegar. Y la verdad que ha sido una experiencia. Y cuando nos metían en el garaje a llenar la fundita de, También ayudar. sí, arroz, Arroz, habichuela. azúcar, habichuela, aceite, fideos. Así era. Y recientemente, saltando al tema del béisbol, a Manolo le tocó y me da mucho orgullo compartir. Cuéntanos la anécdota de que Vladimir Guerrero, dominicano, Salón de la Fama. Salón de la Fama. Tercer dominicano. Primer jugador de posición. Ya obviamente había entrado Pedro Martínez, más reciente. Y el primero fue Juan Marichal, que buen amigo de mi padre. Pero Vladimir es un discípulo de Dios, primeramente. Mi compañero en Cristo. Amigo de la familia mucho antes de que fuera Vladimir Guerrero, ¿tú recuerdas? Sí, Él siempre sí. contribuyó a la causa de Manuel Mota. ¿Por qué? Porque hay otra atadura. Vladimir es un pueblo que se llama Don Gregorio, en Don Nizao. En Nizao, perdón. Donde está una zona adyacente a Palenque, donde nosotros íbamos como jóvenes, donde mi papá Familia. pasó mucho tiempo, porque tenía familia ahí. Sí. Y en todo eso siempre también la sangre corre y fluye, porque Vladimir no se olvidó de que, Mota tenía gente en Palenque. Bueno, está bien, es de nosotros, como se dice. Pero Vladimir, una persona sencilla que todavía no se siente cómoda hablando el inglés. Desde que, antes de que se convirtiera en estrella, siempre me dijo, José, por favor ayúdame. Y yo dije, sí, yo te voy a ayudar, pero tú te tienes que ayudar. Primeramente, te voy a educar en cuanto a la prensa, en cuanto a la comunicación, en cuanto al lenguaje corporal, en cuanto a la sonrisa, los ojos, todo lo que tú no puedes decir con la boca en inglés, yo te voy a ayudar a proyectarlo mejor, pero tienes que seguirme. Y él, tremendo estudiante, una gran persona, un gran corazón, humilde, sigue igualito, sigue en el barrio, nunca se quiso mudar y dijo, no me voy a mudar de mi barrio. Cuando ya mucha gente le ha dicho, ya vete de aquí, tú eres multimillonario. O sea, pero vive en el campo. él vive en su campo donde él vive en creció. el campo, sí. Pero ahí también él es un negocio. Él es propietario de prácticamente la mitad del Pueblo. territorio. Y en territorio y el negocio que ha comprado, él lo hace con la razón no de hacer dinero, sino de emplear gente, de que tengan sustento, para él mantener familia, para que no estén llegando siempre a su casa, dame. Pero Vladimir, lo vi aquí como superestrella de los Angels, lo vi pasar por momentos difíciles de lesiones, donde él como un hombre callado nunca se quejó de jugar lesionado. Lo vi ser mi organizador yo hago el chapel en español a los muchachos, es decir, leemos la palabra los domingos, y él era mi persona. Uno tiene un chapel leader, y yo decía, habla de a qué hora, me decía, a tal hora, vamos, y él reunía a los muchachos. Nunca, oye, no importaba qué día, qué hora, lluvia, qué ciudad, Vladimir decía a tal hora y venía todo el mundo. Yo vi a Vladimir regañar jugadores calladamente. La gente piensa que él solamente Sí, que es se tiraba allí en una introvertido esquina. No, sí. Vladimir el tremendo líder. He's a de quiet gente. leader. Sabía Quiet cómo leader, liderar a la sí. gente. Y también con todo el peso que él tenía en cuanto a su contrato y el dinero que ganaba, él venía a la hora buena y era clutch. La gente todavía me dice, hay un jugador aquí a través de la historia de los años que todavía para ir a comprar un hot dog
nosotros esperábamos. Si venía a batear Vladimir, la gente no se paraba. No se paraba. Pero la influencia de su madre, hablando de madres, nuestra madre. Sí. La diferencia y la gran diferencia entre la comida de Vladimir, ¿por qué se habla mucho de la comida de la mamá? Porque la mamá de Vladimir cocinaba diario, no solamente para él y para el equipo de los Angels, para el otro equipo también que venía. Imagínate. Diario. Imagínate. Cogía un día libre los domingos. Wow. Vladimir salía del camerino de los Angels después de los partidos con 2 fundas de basura grandes llenas de contenedores plásticos. 2. Diario. No que un día especial vamos a cocinar, no. Diario. Había jugadores que llegaban al estadio y decían, ya yo no como en mi casa. ¿Para qué? Venía el arroz, venía todo lo que usted se imaginaba. Y de hecho, por ello es que la comida de su mamá se hizo tan famosa. No solamente porque la cocinaba, porque nuestra mamá cocinaba también para el equipo de los Dodgers y el Licey y muchos equipos. Todavía. Exacto. Sí. Pero ella lo hacía a diario y lo hacía para el equipo que venía, porque viene el equipo de Seattle y viene Cano y decía, ya yo sé que voy para Anaheim, esos 3 días tengo comida de Vladimir. Y claro, Vladimir sigue siendo el mismo, lo felicito de corazón y entró al Cooperstown en su segundo intento, 93% prácticamente, el más alto de los dominicanos. Wow. Y, o sea, de voto. De voto. Sí. El año pasado se quedó corto por 15 votos. Él dijo, no, está bien, yo esperaba, tranquilo, cuando Dios me lo diga, pero la ceremonia grande obviamente será en julio, pero lo que acabamos de vivir en Santo Domingo es una cosa que yo digo, ni una vez en la vida. Hubo un desfile. Eso fue la capital parada. Desde el aeropuerto hasta Don Gregorio. En Don Gregorio había 5 tarimas. Wow. 12 orquestas. Hubo una parada en el malecón, en el Eugenio María de Hostos, también parada con la gente ahí. Y fíjate, tú conoces la carretera, la autopista de las Américas. Hubo un punto que la autopista del aeropuerto a la capital se convirtió de una sola vía. Wow. Todo el mundo para la capital. Atrás de Vladimir. Para que sepan. Para que vean también la humildad y no las palabras, ni lo bonito de las palabras, sino su disposición lo hace él tan grande. Sí, un hombre muy querido, que todavía tú compartiste un video que me encantó, donde todavía después de todo ese escándalo, esa algarabía, esa celebración, él está en su silla plástica con su gente, con una camiseta, y tomándose una cerveza entre su gente, que alguien que tomó el video estaba diciendo, este es el hombre que me inspira, justamente porque él está ahí entre su gente, como dice Manolo, sin lujo ni nada, muy callado, pero un líder callado que sabía la influencia. Él reconoce más que nada los regalos de Dios. Él reconoce, obediente como es, escuchó, siguió y tuvo una carrera excepcional. Y tú has visto mucho talento ahí de todo tipo, de otras nacionalidades. ¿Cuáles son otros jugadores que tú puedes decir que son tremendas personas dentro y fuera de la cancha? Pujols también, dominicano, que se educó en los Trinitarios. Ahí creció, pasó a Nueva York, pasó a Kansas City, viviendo como joven, firmó, lo ignoraron. Mucha gente no creía en él durante su proceso de joven jugador. Escogieron más de 400 jugadores delante de él. Wow. Y ahora con más de 600 honrones se encabeza el Salón de la Fama también. Pero él tiene también un tremendo amor a la gente que es afectada del síndrome de Down. Porque su esposa ya tenía una niña afectada del síndrome de Down. Y él, su esposa, por cierto, Didi, también muy driven. Tiene un tremendo ímpetu. Ella dijo, bueno, hubo un punto donde cuando estábamos saliendo y yo tuve que introducir a mi hija. Fue un momento que ella dijo, yo pensaba que Albert me iba a decir. Bueno, o sea, en el dating, cuando estaban cortejándose. Dijo, cuando yo tuve que decir que tengo una hija, y no solamente que tengo una hija, que tiene Down syndrome. Down syndrome. Ella dijo, ya aquí se iba a acabar todo. Y dijo, ese hombre me enseñó a mí, como joven, lo que él era, sin dinero ni nada. Abrazó a mi niña y dijo, vamos junto con esto. Yo ahora me voy a dedicar a ayudarte a que tu hija crezca. Y mira, ahora tiene una gala, tiene fundación.
ayudan Sí. con el tráfico de Humanos, sí. todo eso. Sí. Hay un sinnúmero, David Ortiz hace cosas grandiosas, más de 100 niños son operados del corazón dominicanos que sin él no lo hacen, por David Ortiz. Y él mismo, fíjate cómo son las cosas, después que él comenzó a hacer todo esto, que se entregó a la niñez dominicana, con mucho apoyo, sí, corporativo y todo eso, pero David tuvo, y siempre se empeña él mismo también a estar empleado, a hacer llamadas, a invitar a la gente. Él tuvo un pequeño lapso también del corazón. Mira cómo son las cosas. Wow. Hace unos años, donde él tuvo que ser también requerido a que lo examinara más de cerca, pero mira cómo son las cosas. Él tomó eso Esa causa y también esa causa él ya la conoce más por eso, por el episodio que él tuvo lo que, acerca más. afortunadamente, pues lo acerca más, como tú mencionas, lo alerta un poco más a seguir creciendo, pero Y yo creo que es lo mismo con nuestro padre, porque mami a veces, tu papá nada más quiere tirar para afuera, o sea, dar, pero él dice, es que esos niños no tienen nada. Él sabe porque él creció, él era uno de ellos. exactamente, y él sí le encanta consentirlo, pero ella también, cada quien tiene lo suyo. Mami le encanta consentir es a través de la comida, así es. Ella ay, mira, nunca han probado los waffles, se lleva waffles, nunca han probado un sausage, se lleva, nunca han probado pancakes y así. Todo lo que sea, sí, a ella le encanta compartir eso. Oh, hasta un hot dog, ¿ah? Una salsa. Dice, ay, yo quiero que los niños prueben ese cereal, ¿ah? Todo Sí. eso. Y ha inspirado también a otra familia. Mi hija Lina, que ya tenemos una pequeña fundación también para Sí. ayudar. Y fue por un viaje de esos, a los 6 años. Ella dijo, yo quiero hacer algo. Comenzó con uniformes y ya van 9 viajes de la escuela, donde este año llevaron doctores, han seguido llevando doctores. Y ya van como 60 personas. Han edificado. Sí. Mira, una historia muy bonita de todo eso. Hubo un señor que fue a un viaje, de eso que organizó mi hija Lina, hace unos años a Dominicana. Él murió hace 2 años. Y me llama de repente la familia, me dice, mira, murió Jess y dejó escrito de que para ayudar en Dominicana. Wow. Y eso vino, mira, de Dios. Eso le topó tanto a él ese viaje con su nieta en aquel entonces. Dijo, no, Flores no, que donen para ayudar allí la causa. Y ese dinero se trajo y se ha ido fluyendo poco a poco. Establecimos un programa también, no solamente para niños, pero Wow. para los ancianos, Sí. muchamente En ignorados. Dominicana, sí. Y gracias a mi mamá, el impulso, mi mamá es la fuente, el motor. Tú le Sí, dices a mi el mamá, tengo corazón, una idea, sí. y dice, ok, vamos. Así que esa idea de también vino de Alina, mi hija, mi esposa, Joey, y ese motor fue mi mamá que dijo, ok, manda el dinero, yo lo organizo. Hablando de Joey, por cierto, también establecieron él y Bianca ahora, después que se casaron, otro enfoque. ¿En qué? En ayudar a que vaya continuamente una enfermera. Mensualmente. Bianca y yo me dijeron que tenemos que hacer algo por la boda y queremos ayudar a alguna fundación. Y ella es enfermera Sí. y dijo, yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo tratamos algo que sea de tu pasión, que tú quieres? ¿Sabes qué? Mira, y si mandamos una enfermera que chequee a los niños, aunque sea una cortadita, porque tú sabes que existen muchas cosas, Sí, gastro, sí. infecciones. un Andan ojo. mucho descalzo, agarran muchos parásitos y, bueno, cosas así. El año pasado, a través de mi mamá, ya tenemos una enfermera que va a ir mensualmente, se le va a pagar un salario por ir, porque Bianca y yo establecieron también algo ya. O sea, Un el proyecto. legado de los Motas se sigue replicando, multiplicando y cuántas cosas queremos contarles, pero el tiempo pues ya se nos acabó tanto ya que quería y lo Se más, cumplió, sí. yo le decía a la gente, wow, estoy emotiva porque Bueno, hemos pasado de todo, tú lo sabes. Desde que vivimos juntos allá en Fullerton, Buena Park. que- Cecilia me enseñó a hacer arroz. y Cecilia- steak y habichuelas. Cecilia me enseñó con las habichuelas y me dijo, digo yo, ¿y cómo tú mides el agua del arroz? Dije, no, tú metes ese dedo. Dije, cuando te dé por ahí, digo yo, pero oye, cuando dé por ahí el agua, tú. Funciona. Porque me Sí. enteré que hay otras nacionalidades, los filipinos que usan lo mismo. Y eso a mí me nació, se lo enseñé ¿Te a acuerdas? mi hijo que le gusta cocinar ahora. Tú Pero metes sí, ese dedo, dije, cuando te. es que nosotros vivimos juntos como estudiantes también, vivimos esa época, gozamos un montón. Manolo tenía un carro que le decíamos el Jumbo,
O sea, muchos momentos Oh, los lindos, momentos pero de Tomás, sí, mi nuestro tío, que, o sea, son tantos momentos, pero lo que la verdad es que yo nunca me imaginé que iba a terminar yo haciendo radio. Y no fue nunca no fue un deseo, en realidad, fue una oportunidad, pero también vine acá, fue a compartir un mensaje para ayudar a las mujeres y acá estoy y lo disfruto muchísimo. O sea, la producción del show y los temas, los colaboradores, conocer gente que le veo el potencial para darle la plataforma y traerlos acá al show para propagar ese mensaje que empodera a la comunidad es una gran satisfacción para mí. Y tener a mi hermano acá, a mi familia, pues por supuesto, para que conozcan un poco más de grandes hombres como él, grandes familias, porque sí se puede, todo se puede. Y si tienes el amor y el deseo en tu corazón, todo es posible, como dice el nombre de nuestro show, Believe in You, cree en ti. Yo creo en ti, yo creo en muchísima gente que me busca, ya sea palabras de consuelo, ya sea consejos empresariales, por lo que sea, pero lo hago con mucho amor y mucha satisfacción. Y le doy las gracias por sintonizarnos hoy, por abrir sus hogares, por abrir sus celulares, por sintonizarnos cada lunes acá en Believe in You por latinoinc.com. Y Manolo, Nolo, Bololo, José Manuel Mota, Moreno Feo. Gracias. ¿Algún mensaje para despedir directamente al público? Bueno, gracias a ti, Sisi, por tenerme por aquí. Muy orgulloso de lo que has logrado a través del indagar y voltear páginas, como se dice, buscar algo que te apasiona y que sigas para adelante. Pero para mí la gente latina, primeramente hay que levantarse temprano. Hay que trabajar, hay que tener ímpetu y hay que tener fe en el Señor. Abran su Biblia, lean, conozcan la palabra. Gente se va a burlar de ustedes. Van a decir, mira aquel tirado leyendo una Biblia. ¿Saben qué? Esa misma persona de aquí a 5 o 4 años va a decir, wow, mira, si yo hubiese seguido ese camino. No es tanto el dinero, la cantidad de dinero. Es algo que te apasione, en lo que tú te enfoques. Que te levantes de la cama, que te haga pensar de noche cómo yo puedo mejorar, en qué yo puedo mejorar, cómo yo puedo ayudar. Y también rodéense de gente que lo van a llevar al camino bien. Sí existe el racismo, sí existe la injusticia, pero no podemos vivir rodeados de gente que siempre sigue recordándonos una y otra vez, porque se están alando para un lado donde tú no necesitas ir, sino rodearte de gente que dice, aunque haya pasado eso, ¿sabes qué? Hay una manera, con tu fe, impulso, trabajo y creencia, cree lo que sí se puede. Yo siempre digo, hay gente mucho más talentosa que yo y que tú, que lo han logrado. Sí. Pero ¿qué pasa? Han tenido disciplina, se levantan temprano, estudian, analizan y siempre proyectan un poco más. Nunca se fijan límites, como yo nunca lo he hecho en mi vida, ni en la narración. Exacto. Y hay mucho más que hacer. Así que cuando lleguen a un tope, sigan para adelante. No se olviden de ayudar al prójimo. Gracias, hermoso, impactante y verdadero mensaje. Y aquí nos vemos muy pronto, el próximo lunes. Gracias por sintonizar acá por Believe in You, latinoinc.com. Hasta el próximo lunes. Believe in You. No te preocupes por lo que fue. Abre los ojos a lo que vendrá. Sintonízanos la próxima semana a través de radiolatinoinc.com. Believe in You con Cecilia Mota.